Buenas tardes. Vamos a iniciar un servicio que es de este Jueves Santo 2021, en donde estamos recordando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa pasión que lo llevó hasta la cruz por el amor al hombre. Y pues bueno, le damos gracias al Señor porque nos permite poder recordar esos momentos, pero no nomás es recordarlos, es reflexionar para poder caminar de acuerdo a su voluntad. Vivimos tiempos difíciles y se vienen más difíciles. Todo lo que estamos viviendo es consecuencia de el mismo hombre, pero oremos siempre, estemos en constante oración los unos por los otros, dice el Señor. Vamos a iniciar este servicio y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos por siempre, Señor. Tu misericordia es por siempre, Señor, y solo tú eres bueno, Padre mío. Gracias por ese sacrificio que, aunque a veces a algunos lo vemos con tristeza cuando fuiste crucificado, Señor, pero debemos de alegrarnos, porque ese sacrificio que hiciste por amor al hombre nos da la oportunidad de la esperanza de algún día estar contigo en el reino de los cielos, Señor. Porque si no fuera así, de nada serviría, Padre mío, tu sacrificio. Pero gracias te damos por todo, Señor. Estamos aquí, Dios mío, por tu gracia, por tu sola voluntad, Padre bendito, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia, y lo tenemos bien grabado, porque eso tú mismo lo dices, Señor. Gracias, Padre bendito, y te pido, te ruego, bendigas a este joven que va a compartirnos de tu palabra, al hermano Ricardo, que está al frente de esta congregación, a toda la congregación, Padre bendito, a toda la humanidad, Señor, porque, Dios mío, no queremos reconocer ni queremos analizar todo lo que tú hiciste, Señor. Simplemente lo vemos como días de asueto, días de esparcimiento, días de felicidad, de gozo, de pasear. Pero, Señor, esto tiene un significado mucho más allá. Dios mío, gracias te damos y te bendecimos por siempre en nombre de tu Hijo amado, de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar este servicio con un canto que nos va a dirigir el hermano Ricardo. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a hacer una narrativa cuando Jesús salió del pretorio y fue llevado a la cruz. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, cargándole está. No puede caminar, no puede dar un paso, cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónalos, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de ellos ten compasión.
Sed tengo de un amigo, sed tengo de un amor, sed tengo de un hermano que sienta compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónalos, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de ellos ten compasión, de ellos ten compasión. Perdónalos, Señor. Para la gloria del Señor. Pues vamos a continuar, hermanos, este culto para la gloria de nuestro Dios, recordando lo que pasó en este día. Invitamos a nuestro hermano Raúl para que nos lleve en la lectura bíblica. Vamos a hacer esta lectura en el libro de San Marcos, en el capítulo 14, del versículo 32 al versículo 42, y nos dice así: Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Esta es palabra de Dios, y ahorita vamos a escuchar una predicación por labios de este hermano José. Que Dios le dé, que lo use en sus manos, y eso es lo que deseamos, que el Señor nos use para sus propósitos, porque esa es la vida de un cristiano, el acercarse al Señor y servirle como Él lo decida. Vamos a invitar a este hermano, que es el que nos va a compartir este momento de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Gracias a Dios que nos permite estar
reunidos, que nos permite meditar en su palabra aún en estas circunstancias que estamos pasando. Demos gracias a Dios y esperemos que podamos meditar juntos en su palabra, que el Señor nos guíe. Y el día de hoy vamos a ver lo que sucedió, como nuestro hermano Raúl nos comentaba, lo que sucedió aquella noche en el monte Getsemaní. Ahí en la lectura que acaba de realizar el hermano Raúl, podemos ver tres digamos, facetas que nos presenta Jesús. Jesús siendo hombre, también a Jesús siendo siervo y a un Jesús dispuesto a sufrir. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en tu casa, Señor. Te rogamos, Padre, que en este momento dispongas nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para poder meditar en tu palabra. Que, Señor, abras nuestro entendimiento y que podamos comprender lo que tienes tú preparado para nosotros, Señor. Te ruego que me utilices, Señor, como un instrumento y que a través de mí puedas dar a conocer lo que tú deseas, Señor, lo que es tu voluntad, y que no salga palabra mía, Señor, sino solo tuya. Te doy gracias, Señor, y pongo esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Le voy a dar lectura nuevamente ahí a Marcos capítulo 14, del versículo 32 al 42. Dice así la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Vemos, hermanos, en esta pequeña lectura, que este día, que es jueves, es el comienzo del fin. Después de que Jesús sale, después de tener aquella cena con sus discípulos, Él ya está dispuesto y se enfrenta al inicio de esta escena final, que lo que le depara después es el sufrimiento en la cruz que ya conocemos. Y nuestro Señor difícilmente hubiera podido elegir un mejor lugar para aquella escena. Ahí en Getsemaní, que significa molino de aceite, se trata de un pequeño jardín donde Jesús acostumbraba a meditar, y que en este día se convierte en un lugar donde viene a conocer la voluntad de Dios. Primero, como les mencioné anteriormente, encontramos
a Jesús como hombre. Y ese Jesús como hombre se enfrenta a una exigencia. Esa exigencia terrible por parte de Dios. Cuando llegan al jardín, Jesús divide a sus discípulos. Toma por un lado, como nos dice en el versículo 33, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los invita a orar. Y por el otro lado está el resto de sus discípulos. En ese momento Jesús nos hace una revelación que nos podría llegar a parecer un poco extraña, y es que Jesús se encuentra angustiado, Jesús tiene miedo, porque Jesús en ese momento se enfrenta en su carácter de Dios y ser humano hacia el futuro que le depara. Él sabe que le espera una muerte terrible en manos de aquellos que sin temer romper la ley están dispuestos a prenderlo, a llevárselo y de forma injusta a juzgarlo. Jesús vemos que se enfrenta a las consecuencias. Aunque Él predicó siempre en la vida, el mundo en este momento le depara la muerte y el sufrimiento. Y tan grande es su preocupación que podemos ver ahí en Lucas capítulo 22, en el versículo 43 y 44, que nos dice: se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos que la angustia del Señor era muy grande, era tremenda, tanto que nos dice aquí la palabra de Dios que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Después vemos también una forma en que Jesús nos revela su angustia y que también nos sigue pareciendo un poco extraña. Y es que por lo regular en la historia lo que conocemos y lo que hemos visto es que aquellos que enfrentan a la muerte de una forma heroica, o que la enfrentan sin temor, sin mostrar algún dolor, son recordados, ¿no? Pero este no es el caso de Jesús. Un ejemplo de este tipo de personajes que la historia recuerda es Sócrates, quien tomó la cicuta y murió así sin más. No mostró angustia, no mostró ningún sentimiento. Pero en Jesús no es este el caso. No vemos aquí a un Jesús místico para quien el cuerpo está aparte, ¿no? Y no importa lo que le suceda, sino solo el espíritu. No vemos a un Jesús que vive en el mundo como si fuera una cárcel de su espíritu. Vemos a un Jesús que está sufriendo. Tampoco encontramos a un Jesús con esa actitud que muchas veces vemos en personas que supuestamente son líderes super espirituales, que han entrado a la iglesia de Cristo y que ven a aquellos que sufren y que lloran, los ven como creyentes que no oran lo suficiente, que no están en comunión con Dios. Este no es el caso. Jesús no entra en ninguna de estas categorías. Y es que Jesús está sufriendo porque es un verdadero hombre en ese momento. Y para Jesús su humanidad no es un juego. Él se enfrenta a esa muerte cruel e injusta que lo obliga a sentirse solo, lo obliga a sentirse alejado
del amor de sus amigos y a dejar atrás esa compañía que siempre había tenido. Entonces Jesús sufre, hermanos, porque es un siervo de Dios. Y sabemos que el ministerio que Dios da aquí, que nos da, no es uno de evitar el sufrimiento. Eso lo conocemos porque sabemos que seguir a Cristo no es sencillo. Él aunque nos lleve a través de aquel valle de sombra y de muerte, Él nos cuida. Como nos dice la Biblia ahí en el Salmo 23, versículo 3, nos dice: confrontará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y es que aunque andemos en ese valle de sufrimiento, Él siempre nos conforta, hermanos. Vemos este hecho de que la humanidad de Cristo es importante para nosotros, porque de esta forma nosotros lo podemos ver a Él no como un sacerdote, como un sumo sacerdote que no puede sentir lo mismo que nosotros, sino que ha sido probado en todo, excepto en el pecado. Como nos dice ahí la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es que es importante conocer este hecho de la humanidad de Cristo. También vemos, hermanos, a un Jesús siendo siervo, y un siervo que está dispuesto a obedecer a su Padre hasta la muerte. Un siervo que tiene una relación especial con su amo. Más que de siervo, más que ser un esclavo, es un hijo. Y es que esta relación tan profunda, nunca nadie la había tenido, ni la ha tenido con Dios. Este siervo que está sufriendo es el Mesías. Se trata de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús es el único personaje también que llama a Dios Padre, pero de una forma personal. Vemos ahí que utiliza la palabra Abba en el versículo 36, donde nos dice: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Esta expresión Abba es del lenguaje arameo y era utilizada solamente por los niños más pequeños para dirigirse a su padre de una forma muy cercana. Y si tomamos en cuenta esto, Jesús para los fariseos de aquella época está cometiendo una herejía al llamar a Dios papi o papito. Esto es algo que nunca nadie antes había hecho en la historia de Israel, porque siempre se le había conocido como Padre en su totalidad. Pero este hombre tiene una relación especial con Dios. Él se va a enfrentar a una copa amarga, una copa que no era otra cosa que aquel destino que conocemos que Dios le tenía preparado. Pero esta copa no se trata únicamente de aquello que los hombres estaban ideando, aquello que estaban pensando hacerle, ¿no? Todo ese daño que querían causarle. No se trata del daño de los hombres, ni el daño de las instituciones, ni de los poderes de aquella época. Y es que nadie le quita la vida a Jesús, sino que Él la da voluntariamente. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Juan 10, versículo 18.
nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Vemos que la muerte de Jesús no es una cosa forzada por el pecado, sino que es una forma en que Dios nos revela su justicia. Y de esta forma es que vemos la importancia de la palabra copa y de la frase la hora señalada. Y es que los judíos utilizaban estas dos frases para hablar del futuro que les esperaba. El reino de Dios en aquella hora señalada sería una realidad para todo el pueblo. Con la palabra copa se habla del momento en que la salvación llegaría a todo el mundo. Se hablaba de una manifestación del momento de Dios. Entonces aquí vemos un poco más claro, hermanos, el motivo de la obediencia de Jesús. Jesús obedece a esa exigencia que Dios impone en ese momento, porque su muerte sería un camino, sería un puente para llegar a la manifestación del reino de Dios para todo el mundo. Y es que su muerte, hermanos, el tomar esa copa que menciona, marca esa hora señalada. Y entonces todo creyente en Jesús, todo creyente puede recibir ese espíritu de adopción, ese espíritu que nos capacita y que nos da la confianza de poder decir Abba Padre. Allí en Romanos capítulo 8 versículo 15 la palabra de Dios nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Este es el espíritu que hemos recibido, hermanos, y por el cual nos podemos acercar de esta forma tan personal hacia Dios. Y también vemos a un Jesús dispuesto a sufrir por ese pueblo pecador que lo está abandonando, que lo está dejando solo en aquel momento. Hemos visto ya el significado para Jesús de aquel momento, y también necesitamos conocer el significado para los discípulos de aquella noche de oración. Y es que para Jesús significa una noche de oración, y esa oración lleva angustia, lleva obediencia. Pero para los discípulos, aquella noche crucial, aquella noche que marca el inicio del fin, es un lugar de llamado, es un lugar de vocación y de una comisión que nos deja nuestro Señor en aquel momento. Ese lugar que eligió nuestro Señor allá en Getsemaní se refiere a nuestro Señor a velar, pero no solo velar en el sentido de quedarnos despiertos y ya nada más, sino de estar vigilando, de estar atentos a la voluntad de Dios, esa voluntad que nos intenta revelar. Y es que de este modo, del modo en que los discípulos lo vivieron en aquel momento, ese velad que el Señor les dice a los discípulos trasciende el tiempo y llega hasta nosotros, y entonces se convierte en un mandato para nosotros incluso en este tiempo, de una forma inquebrantable. Y es que por un lado, este monte Getsemaní es un llamado
es un llamado hacia nosotros para una comisión. Pero también es un lugar de flaqueza, en donde esa flaqueza se expresa en el sueño que los discípulos no pudieron vencer, en dejarse llevar y no ver lo que venía, no prever ese acontecimiento que iba a suceder en aquel momento. El Señor, no sabemos con exactitud cuánto tiempo estuvo orando, porque la palabra de Dios nos dice que regresa, ve a sus discípulos durmiendo prácticamente y les dice: ¿no habéis podido velar una hora? Él se va, regresa, pero esta vez no nos dice cuánto tiempo estuvo orando. Únicamente nos dice que estuvo orando con las mismas palabras, que él seguía sufriendo y seguía angustiado en gran manera. Y es ahí donde la debilidad de los discípulos consiste en no tener la sabiduría de Dios, no conocer el tiempo que estaba ahí ya dispuesto, que no conocer y no entender que había gente que se acercaba a destruir a su maestro. Y también vemos la debilidad de la carne, que se trata del cansancio físico, que muchas veces pues hemos vivido también nosotros. Nos habla de la condición humana, que muchas veces nos lleva a resistirnos, hermanos, de hacer la voluntad divina, y preferimos buscar la comodidad por esa debilidad de la carne. Y es precisamente lo que debemos evitar para llegar al fracaso. Ese fracaso de no poder velar 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea. Ese fracaso de resistir el Espíritu de Dios, que siempre está dispuesto, no importa la hora ni el momento. Ese fracaso de dejar solo al maestro en aquella lucha que estaba viviendo. Y también ese fracaso de resistir, de no poder resistir a aquellos pecadores que se llevan a nuestro Señor. Getsemaní, hermanos, es un lugar donde todos abandonamos a Jesús, donde todos le fallamos y le dejamos solo, luchando contra el pecado por nosotros. Eso es lo que significa aquel momento para nosotros. Y quiero concluir con lo siguiente. Como iglesia, el Señor se da por nosotros y nos llama a velar por este mundo que se pierde y que vemos cada día peor. Somos los únicos con quien el Señor cuenta en esta lucha contra todos esos elementos del mundo que lo están destruyendo, que lo llevan a la perdición. Y es que Él pudiera usar ángeles, pudiera con una sola palabra suya terminar, ¿no?, con todo el mal, pero nos ha escogido a nosotros como sus mensajeros, hermanos. El Señor cuenta con nosotros, y sin embargo un día como hoy le fallamos, le dejamos solo, como nos dice ahí en Marcos 14, en el versículo 41. Ahora ya podéis dormir y descansar, basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores.
reflexionemos, hermanos, en estas palabras y estemos dispuestos para vencer esa debilidad que muchas veces nos gana. Estemos en oración y pidamos a nuestro Señor la fuerza para seguir en su camino. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano José, por esta exposición de la palabra, sabiendo que Getsemaní, un lugar en donde Jesús fue abandonado, en su carne experimentó ese sufrimiento y sus discípulos también lo abandonaron. Pues qué hermosa reflexión, hermanos, para que podamos llevarla a nuestra vida, el saber que en estos tiempos son tiempos de estar con el Señor, de estar velando, de estar orando. Gracias a Dios por la palabra. Dios te bendiga, hermano José. Y hermanos, pues les queremos invitar para que el día de mañana, viernes, que vamos a tener la exposición de las 7 palabras desde la cruz del Calvario. Tristemente, pues no va a ser de la manera en que veníamos realizándolo, en donde había 7 predicadores para que cada uno de ellos pudiesen predicar una palabra. Sin embargo, sabemos, hermanos, que Dios se mueve, y para el día de mañana habrá 2 expositores compartiéndonos, hermanos, las 7 palabras. Así es que, hermanos, los invitamos para que usted participe viendo el culto, viendo esta transmisión y compartiendo también esta transmisión con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Así es que, hermanos, vamos a ejercitarnos espiritualmente en esta Semana Santa. Pues, hermanos, quiero que escuchemos lo que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, y haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a que hagamos una oración, hermanos. Cerremos nuestros ojos y oremos. Te alabamos, Señor, en esta hora, porque, Señor, hemos recordado ese pasaje, Señor, en donde nos conmueve nuestro corazón del sufrimiento que ya estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní. Sí, Señor, haznos meditar, para no ser, Señor, como los apóstoles, que cuando Jesús les pide que estén velando y orando, Señor, ellos tristemente durmieron. De igual manera, Señor, probablemente en este tiempo Jesús nos está invitando a que estemos velando y orando, porque son tiempos difíciles. Pero Dios, no permita, Señor, que durmamos. No permita, Señor, que nosotros no obedezcamos al llamado de Jesús. Padre eterno, te suplicamos que tú pongas en nuestro corazón, con tu Espíritu Santo, ese deseo de buscar tu rostro. Y así, al igual, Señor, que los apóstoles, Señor, no nos pase que durmamos, sino que estemos, Señor, como atalayas, que estemos despiertos, Señor,
para ver los tiempos tuyos. Oramos, Señor, con muchas gracias, dándote muchas gracias por esta bendición que hemos tenido el día de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues, hermanos, les invitamos para el día de mañana. No habiendo otra cosa, el Señor les bendiga. Thank